otoño de 1934. Cuando Miriam Golden y su esposo, que en ese entonces era su prometido, estudiaban música, les gustaba perderse en los pasillos de los grandes almacenes Gimbels, en el departamento de música de la calle 34 en Chicago, Illinois. Aquella tarde pasaría rápidamente, distraídos entre los instrumentos y algunas partituras. Cuando llegó el momento de retirarse, ambos subieron al ascensor junto a una gran multitud de personas que querían llegar a la planta baja. Miriam, accidentalmente fue desplazada al fondo del ascensor, y le fue imposible salir en planta baja junto a su prometido. Ella quería bajar, pero el ascensorista no la escuchó, y continuó hacia la siguiente planta. El ascensor se abrió en el primer sótano. Miriam ya se había empezado a abrir camino hacia la puerta mientras le pedía al ascensorista que regresase. El ascensorista se disculpó porque debía seguir bajando al segundo sótano. Este le informó que desde ese nivel podía seguir la luz del exterior para llegar a la calle. A Miriam no le pareció mala idea caminar hacia el exterior y subir por una rampa que la llevaría a la calle junto al edificio de los almacenes Gimbels. El sótano estaba lleno de cajas de todo tamaño y algunos trabajadores las movían. Parecía más un almacén que un sótano de un edificio de tiendas por departamentos. De inmediato, llegó a la rampa que conducía al exterior. Aunque Miriam Golden no lo sabía, estaba a punto de vivir una experiencia increíble. En lugar de encontrarse en las calles de Chicago en otoño, increíblemente parecía estar en una estación de tren en pleno verano. Pensó en regresar sobre sus pasos, pero por increíble que parezca, al darse vuelta, el edificio Gimbels ya no estaba. Todo el edificio. ¿Cómo es esto posible? Completamente desconcertada por lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos, comenzó a caminar por aquella estación para intentar ubicarse. Accidentalmente casi tropieza con una dama, pero al disculparse, a Miriam le pareció que esta persona había pasado de largo como si ni siquiera la hubiese notado. Miriam no pudo encontrar horarios, destinos, tableros o pizarras en ninguna parte. ¿Qué clase de lugar era este? De repente, se escuchó una locución que anunciaba una larga serie de destinos, pero no pudo reconocer ninguno de los lugares de destino hacia donde partían o arribaban los trenes. No le encontraba ni pies ni cabeza a ninguno de ellos. Intentó preguntarle a la persona en el mostrador de la venta de boletos más cercano donde se encontraba, pero la ignoró como si ni siquiera estuviese allí. Miriam se alejó. Vio un cartel que decía, calle 7, y subió por las escaleras al exterior de la estación. Un gran grupo de personas pasaban el rato frente a una iglesia, tampoco pudo entender lo que decían, lo cual la terminó de asustar. Miriam Golden caminaba por aquella calle, intentando descubrir, como en un mal sueño, dónde se encontraba. A lo lejos vio a un adolescente aparentemente perdido, y que físicamente se veía diferente a todos los demás, lo veía como más nítido tal vez. Miriam caminó por la calle hacia donde se encontraba el joven y dijo, «Supongo que también te dejaron en la parada equivocada». El joven sorprendido asintió. Miriam habló con este muchacho y este le explicó que vivía en Lincoln, Nebraska. ¿Cómo puede ser esto posible? Nebraska queda a más de 8.000 kilómetros de distancia de Chicago. Ambos sabían que no se encontraban ni en Nebraska ni en Chicago. El joven le contó a Miriam que había estado jugando al tenis en Lincoln. Luego se dirigió al vestuario para cambiarse e ir a su casa, pero, cuando volvió a salir a la pista, se encontró en una extraña estación de ferrocarril. Miriam y el muchacho quedaron atónitos, no podían creer lo que estaba pasando. Los dos continuaron caminando y hablando hasta que llegaron a la bahía de un lago. Vieron un banco de arena a lo lejos con unas niñas jugando en él. A Miriam le pareció escuchar que la llamaban por su nombre, y se dio cuenta de que una de las niñas era la hermana de su prometido. El joven dijo que podría llegar nadando hasta allí, se quedó en calzoncillos y trató de nadar hacia el banco de arena. A mitad de camino, y por más que lo intentó, no logró avanzar. Entonces, regresó a la orilla de donde había partido.
A estas alturas Miriam estaba a punto de entrar en pánico. ¿Se quedaría atrapada por siempre en aquel lugar? De repente se vio envuelta en una espesa tiniebla y sintió como si flotase en el espacio. Todo se desvaneció para Miriam. Con una fuerte sacudida, se encontró sentada sobre un taburete y descubrió que nuevamente se encontraba en los grandes almacenes Gimbels, con una revista abierta ante ella, y en ese momento, se estaban preparando para cerrar. No podía ver a su prometido por ningún lado, pero esta vez utilizó las escaleras y no el ascensor, así se fue a casa. Cuando llegué a mi casa, explicó Miriam Golden en su declaración, fue mi novio quien abrió la puerta. Ciertamente, se mostró aliviado. Me abrazó y dijo que me había perdido en el atestado ascensor. Cuando salió a la planta baja, no pudo localizarme. Pensando que yo había salido en otro piso, esperó un rato y al final decidió volver a casa. Para sorpresa de Miriam, la hermana de su prometido junto con los mismos amigos que vio en el banco de arena estaba allí, en su casa. La hermana del novio le sonrió y le preguntó por qué había tardado tanto y comentó cómo vio a Miriam en la ciudad y trató de llamar su atención, pero ella estaba demasiado absorta para prestar atención. ¿Dónde estuvo Miriam Golden durante aquellas horas, lejos de la realidad convencional? Para terminar, debo añadir que este relato al parecer se desarrolló en los Estados Unidos en el mes de noviembre de 1934 en la ciudad de Chicago. La noticia, según multitud de fuentes, apareció en la revista Fate de septiembre de 1956, pero esto es totalmente falso. Tenemos el número de esa publicación y no hace mención alguna a este caso. Pero entonces, ¿dónde se registra realmente esta historia por primera vez? ¿Cómo es posible que existan tantas fuentes que mencionan este relato? ¿Este caso ocurrió realmente? La fuente que hemos utilizado para recrear este relato es la más antigua que pudimos encontrar y se remonta al año 1943 y no a 1956. Para nosotros, es más fascinante saber de dónde sale este relato que la historia en sí misma. Gracias por estar aquí, nos vemos.
Jan, entonces, ¿esto es una historia verídica o un relato? Es que me encantó la historia, pero me quedo también con la duda. Ah, genial, entiendo. Entonces,